Hola. Hola, ¿qué tal? Ese español está en vivo. ¿Qué tal estás? Ah, ya hay gente aquí en vivo. Qué bien. Un minutito, un ratito, algunos segundos para que la gente pueda ver que estoy en vivo. Mucha gente aquí. Ya. ¿Qué tal estás, mi gente? ¿Bien? Vamos a hablar sobre currículum hoy. Estoy preparando todo aquí porque vamos a hablar sobre ¿qué vamos a hablar? Sobre currículum, carta de presentación y estas cosas más. Bien, bueno, ya está. Bien, vamos a empezar. Entonces, ¿cuál es la característica principal de nuestra clase hoy? Hola, Cristina, debe ser, ¿no? Porque está separada. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal estás? Bien. Vamos a aprender un poquito hoy sobre español para negocios. Bien. Bienvenida. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre currículum. Y cuando hablamos de currículum, vamos a tener algunas diferencias del currículum vitae, que es el currículum que solemos usar aquí en Brasil, y tenemos el currículum europeo o el currículum Europass, que tiene características un poco distintas, ¿sí? Básicamente tiene las mismas características del currículum vitae, pero el currículum Europass tiene informaciones adicionales. Bien, entonces vamos a ver. Hola, buenas noches, Iracema, bienvenida. Ah, qué bien, Cris. Qué bien. Bueno, vamos a hablar también de hoja de vida, que en algunos países, aquí en América Latina, es considerado sinónimo de carta de presentación, pero hay también algunas diferencias básicas de carta de vida y hoja de vida y carta de presentación. Hay algunas diferencias estructurales, ¿bien? Y el objetivo también es diferente, ¿bien? Entonces vamos a hablar básicamente de estos tres documentos, ¿bien? Currículum, y ahí vamos a hablar un poco del currículum vitae y el currículum Europass para ver las diferencias básicas, aprender un poquito del vocabulario, ver cómo es la estructura. Vamos a hablar de hoja de vida y carta de presentación, que en algunos países es considerado como sinónimo, pero también presenta estas diferencias. Y ya está. Bueno, como aquí en Instagram yo no consigo compartir la pantalla directamente de mi portátil, entonces a lo largo de la presentación yo cambio aquí la cámara, bien, acciono la cámara para que podáis ver las informaciones. Claro que no es la mejor imagen que veréis, pero es lo que conseguimos para que podáis conocer ahí entonces estos documentos, ¿bien? ¿Y por qué este tema en la clase de hoy? Es importante porque si tú quieres trabajar en una empresa en Europa o en algún país latinoamericano, es importante conocer entonces el vocabulario específico, ¿no? También si trabajas en una empresa multinacional, aquí en Brasil, muchas piden estos documentos en español, ya te piden un currículum en español, si la empresa es española o es latinoamericana, ¿bien? Entonces es importante conocer este documento y hoy en día con la internet hay varios modelos, ¿bien? Y en el grupo de WhatsApp os enviaré el documento, bien, estos ejemplos, estos modelos, para que podáis practicar. Profe, pero yo no quiero trabajar en una empresa, yo no trabajo en una empresa que
necesita este tipo de documento. No importa, es importante saber de la información, guardarla y practicar. Bien, conocimiento, ya diría un filósofo, el conocimiento no ocupa espacio. Bien, los conocimientos ahí, cuando menos esperamos, somos sorprendidos por la vida y podemos utilizar un tipo de conocimiento que a veces ni imaginamos que un día podamos utilizarlo. Bien, bueno, entonces la primera cosa que vamos a ver es el documento. Déjame coger aquí el móvil. Es el Curriculum Vitae europeo. Vamos a ver aquí. Pues, entonces, yo no consigo dar todos los detalles de este documento. Entonces, vamos a pasar aquí por los puntos principales para que podáis conocer. Bien. Entonces, ¿qué es? Esta es la carita de Europass, ¿bien? O el currículum europeo, como algunos llaman, ¿bien? Entonces, ¿de qué se compone un currículum vitae europeo? ¿Bien? Entonces, básicamente es algunas informaciones adicionales, ¿bien? Que ellos llaman de paquete completo. Aquí está, ¿bien? Paquete completo. ¿Qué es el currículum? Más algunos documentos, ¿bien? Entonces, el currículum dentro del modelo Europass, déjame poner aquí para no estar vibrando tanto, ¿bien? Entonces, tenemos el currículum, el pasaporte de lenguas, el documento de movilidad, el suplemento Europass, al título de técnico certificado de profesionalidad, suplemento Europass al título superior. Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos documentos. Entonces, cuando digo currículo Europass, quiero decir que son todos estos documentos. ¿De acuerdo? Ya. Si tenéis dudas, es solo escribir aquí, ¿vale? Entonces, la plantilla Curriculum Vitae Europass. Tenemos al principio la información personal, que se compone básicamente de los datos personales, igual de un currículum que ya conocemos. Entonces, nombre y apellidos, teléfono, email o correo electrónico, páginas web, en caso de tú tienes un blog personal, ¿sí? Si trabajas de una manera independiente, de repente que va a conseguir un trabajo para trabajar a una empresa y tú tienes también una empresa. Mensajería instantánea, que son cuentas de Skype o Zoom. Datos de nacimiento, bien, que es el nacimiento, la nacionalidad y el sexo, bien. Entonces, estas son las primeras informaciones. Necesitas informar cuál es el empleo solicitado, ¿sí? O sea, qué puesto que quieres. La experiencia profesional, o sea, aquí va a describir toda tu experiencia laboral. Aquí es de manera completa, ¿bien? O sea, todas las experiencias que has tenido tú. Después tenemos un apartado, educación y formación, que es la parte ahí de tus estudios, ¿sí? Y ahí siempre ponemos del más reciente, indicando siempre la fecha de cada uno. Vamos a ver que será necesario poner la fecha de inicio y la fecha final con el nombre de la titulación o el curso, el centro educativo y una cosa interesante, las competencias profesionales que supongan un valor añadido para el puesto que estás solicitando. O sea, de cada curso que has hecho, cuáles son las competencias que este curso te da para que esté relacionado con el puesto de trabajo, ¿bien? Para que puedas trabajar en dicha empresa. Las competencias personales. Entonces, aquí vas a hablar de tus conocimientos que te hagan destacar de alguna manera. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos y después vamos a ver cada uno de ellos. Bien, entonces
¿Cuáles son estas competencias? Idiomas y nivel de cada uno. Bueno, aquí en el idiomas y el nivel de cada uno, aquí en un currículum vitae que conocemos, ponemos generalmente el idioma, entonces por ejemplo español, y ponemos el nivel básico, intermediario, avanzado, ¿bien? Si tenemos algún título de examen internacional, lo ponemos aquí también, ¿ya? Pero aquí es necesario, como es un currículum europeo, tú tienes que poner el nivel considerado del marco de referencia, ¿no? Que es A1, A2, B1, B2, C1, C2. O sea, si tú eres básico, independiente o competente. Pero no solo en el nivel general, tienes que poner de cada destreza, o sea, de la escritura, de la escucha, para leer y para hablar, ¿bien? De cada uno. Hola Débora, buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Bien? Estudiar un poquito español, querida. A ver, las competencias comunicativas, ¿bien? Las competencias comunicativas aquí vas a relacionar todas tus experiencias que están relacionadas a tu comunicación. Generalmente están relacionadas ahí con trabajo en equipo, formación de equipo, gerencia. Entonces va a describir aquí cuánto tiempo has tenido experiencia comunicativa con los grupos, con los equipos, ¿bien? La parte de competencias de gestión, que son tus capacidades ahí de coordinar, de gestionar, ¿sí? Proyectos, presupuestos. ¡Ay, qué bien, Débora! ¡Qué bien! Un besito a tus niños, ¿eh? Y un saludo a Anderson. Débora ha sido una alumna de español hace un tiempo, ¿no? Bueno, competencias profesionales. Aquí entonces algunas competencias que te destacan en tu profesión, ¿bien? Competencias digitales están relacionadas ahí a tu capacidad de conseguir, textos de Word, hacer proyectos en PowerPoint, ¿qué más? Saber manejar los equipos, ¿no? Como ordenador, o de repente se va a trabajar en una fábrica, se tiene máquinas específicas que tienes que saber utilizar, programas. Entonces, toda la parte digital, informática, ¿bien? Permisos de conducción obtenidos. Aquí, dependiendo de tu profesión, vas a necesitar entonces un permiso de conducción, ¿sí? Permiso de conducir, ¿de acuerdo? Entonces aquí va a hablar un poquito de las capacidades y aptitudes del currículo europeo, ¿bien? Vamos a ver aquí. Pasaporte de lenguas. Este es un documento que debes estar junto con tu currículum Europass, ¿bien? ¿Y qué es un pasaporte de lenguas? Entonces aquí es un documento que va a aparecer todos los niveles, así como la destreza, para que leas cada una de las opciones y veas en qué nivel estás. La puedes rellenar online o editarla desde tu ordenador Word, ¿sí? Entonces aquí es cada nivel de cada destreza, como he dicho, escucha, habla, lectura y la escritura, las 4 destrezas, ¿bien? También si tú tienes algún certificado de idiomas, aquí en el caso del inglés, ¿no? El TOEFL, o en el caso de español, el DELE, o si vas a vivir aquí Europass es para Europa, ¿no? Pero que se tiene certificaciones de repente del CELO, CIELE, que son otras certificaciones en el español. Bueno, bien. ¿Qué más aquí? Documento de movilidad. ¿Qué es el documento de movilidad? Aquí tiene que rellenar
y dejar junto, ¿no?, con el documento. Este documento de movilidad Europass sirve para que puedas registrar tus experiencias de aprendizaje que hayan tenido lugar en cualquier país europeo. Por ejemplo, intercambio de estudiantes o prácticas en el extranjero, voluntariados. O sea, todas tus experiencias en otros países, tú tienes que detallar, o sea, dejar ahí todo descrito. ¿Bien? Buenas noches, Leila. ¿Qué tal estás? Bienvenida. ¿Bien? Entonces, esto es súper importante porque en este documento tú puedes trabajar, de repente es una empresa que tiene ahí en España, en Italia, en Portugal, en Alemania, y ahí con este documento sirve para todos los países. De repente tienes que trabajar en diversas empresas, ¿no? O ir por la empresa a diversos países. Este documento es necesario, hace falta. Bien, aquí se dice por qué utilizar una plantilla de Curriculum Vitae Europass. Justamente sirve porque todos los países aquí que hacen parte, ¿no?, de Europa y que aceptan este documento, es más fácil porque puede ahí encontrar empleo en cualquier país que esté participando de este Europass. Bien. Bueno, y aquí una información interesante de dónde surgió este modelo, ¿no? Surgió en 1998 de la Comisión Europea y del CEDEFOP, que crearon entonces hoy que conocemos como el Foro Europeo sobre la transparencia de cualificaciones profesionales. Bien. Y aquí tenemos una plantilla de currículum, donde está aquí de Europass, que vosotras recibiráis en el grupo de WhatsApp. A mí me encanta hablar WhatsApp. Bien. Entonces, con todas las informaciones aquí para que podáis practicar completando con sus informaciones, con vuestras informaciones, ¿no? Bien. Mira aquí del idioma. Vamos a ver. Comprensión, habla y escritura. Bien, porque aquí tenemos comprensión auditiva, lectura, interacción oral y capacidad oral, que aquí son las referencias que tenemos en las certificaciones internacionales, ¿no? Como el DELE. Bien, bueno. Aquí tenemos otros formatos, bien, que va a hablar de Curriculum Vitae. Entonces vamos a ver aquí el Curriculum Vitae tradicional. Bien. La diferencia que es un poquito más sencillo porque no habla de aquellas competencias, ¿no?, como competencias sociales, organizativas, técnicas, informáticas o digitales, ¿no? Pero es súper importante poner ahí, yo veo que la característica, la diferencia, ¿no?, que hay con el currículum que hacemos aquí en Brasil es justamente de los idiomas poner las características, ¿no?, específicas de cada uno. ¿Por qué? Porque de repente podemos comprender súper bien, pero no hablamos tan bien así, ¿no? Yo ya tuve alumnos que escribían súper bien, pero a la hora de hablar no conseguían comunicarse oralmente, pero conseguían comprender la lectura y conseguían muchas veces escribir bien, pero, o sea, niveles diferentes para cada destreza, ¿bien? Entonces, también recibiráis este modelo de Curriculum Vitae para que podáis ahí practicar, ¿bien? Ahora vamos a la hoja de vida. No es aquí quiero, este aquí. La hoja de vida, ¿bien? ¿Qué es la hoja de vida entonces? ¿Cuál es la diferencia del currículum que estamos ahí, que ya conocemos, ¿no? Es que vamos a pensar que es un currículum más resumido, o sea, es un currículum que vas a hacer específico, déjame poner un poquito más así, es un currículum que tú vas a hacer solo con las informaciones que sean relevantes, necesarias
para la empresa que estás ahí buscando un trabajo, ¿bien? Entonces aquí, por ejemplo, en la experiencia laboral, por ejemplo, yo soy profesora de español. Déjame salir un poquito de aquí para ver un poquito mi cara. Yo, por ejemplo, soy profesora de español, ¿vale? Pero yo ya he trabajado, por ejemplo, en un banco. Entonces, si yo voy a una escuela de idiomas, ¿no? Cuando yo enviaba mis currículos a las escuelas de idiomas, muchas veces yo no mencionaba eso porque las cosas que yo hacía en el banco no tenían nada que ver con las clases, ¿no? De español, no tenía nada que ver. Pero, por ejemplo, en el currículum del banco, yo he puesto ahí algunas experiencias. Yo he puesto solo la última experiencia de la escuela que había trabajado, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo no tenía experiencias en otros bancos. Y también no era relevante hablar de un montón de escuelas que yo ya había trabajado, ¿entiendes? Entonces el currículo, imagina que tú tienes experiencias a veces en 3, 4, 5 áreas, carreras diferentes de tu vida, ¿no? Entonces tú vas a seleccionar las informaciones según el puesto de trabajo que estás buscando, ¿bien? Bueno, vamos a volver aquí entonces para ver las características principales. Entonces tenemos aquí de una manera más reducida, más resumida, ¿sí? Nombre y apellido, siempre destacado, ¿no? Edad, dirección completa, teléfono, email o correo electrónico. Bien, una fotito, esta es una característica. Muchos países latinoamericanos y muchas regiones en España piden, ¿no? Depende de la empresa, ¿no? Suelen pedir una fotito. Los estudios, mira que aquí está bastante sencillo, ¿no? Año, ciudad, país, el título y la universidad o, en fin, la escuela. Entonces aquí los idiomas y programas, ¿sí? Word, Excel, estas cosas. Experiencia laboral, también un poquito. Entonces, bastante resumido aquí las tareas realizadas. Las referencias laborales, o sea, empresa, el cargo, teléfono, correo, para que puedan ahí confirmar los datos si necesario. Las referencias personales, se repite aquí, ¿no? Y formaciones adicionales. Incluso esta parte aquí de deportes o los hobbies, ¿bien? Dependiendo de la empresa, es interesante ponerla, ¿bien? Rellenar aquí, como se dice. Bueno, y la carta de presentación. Bueno, algunas personas llaman hoja de vida, ¿no? Eso aquí. Algunos lugares ya usan carta de presentación como sinónimo para hoja de vida, pero me parece que la estructura es bastante diferente porque la carta de presentación es un texto resumido hablando de tus competencias, de tus experiencias laborales. Hola Edna, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Entonces yo veo que la carta de presentación tiene ahí un poquito, una pequeña diferencia, ¿sí? Porque tú vas a poner aquí el nombre de la empresa, nombre, apellido a la persona a quien va a dirigirle la carta, perdón, lugar y fecha, y aquí la dirección de empresa. La carta de presentación es muy útil cuando tú conoces a la persona que ya trabaja en la empresa, por ejemplo, ¿sí? Porque es una manera de conocer por lo menos el nombre, saber que la persona tiene una determinada función, ¿sí? Porque si tú no conoces, no tiene ahí para qué no enviar la carta de presentación. Algunas empresas piden
por la pesquisa yo he visto que en España algunas empresas piden, aquí en América Latina también. Entonces es siempre bueno si tú vas a buscar un trabajo o tienes una oportunidad de ver una oferta de empleo en una empresa que exige un currículum en español, que te pide, el currículum tiene que ser en español. Si es una oferta en España, es bueno preguntar si es un currículum vitae o un currículum vitae Europass. Bien. Se pide una carta de presentación, aclara la información, ¿no? Una carta de presentación o una hoja de vida. Y si la persona dice, da igual. Ahora se dice, no, es solo una carta de presentación mismo, ¿bien? Y ahí tienes que preguntar, ¿a quién debo dirigir la carta de presentación? Porque la información más importante de la carta de presentación es a quién va dirigida, ¿sí? Generalmente es un gerente o un director, ¿sí? O un coordinador, o mismo, dependiendo ahí de la oferta, a un director ejecutivo, ¿bien? Entonces es necesario saber el nombre y apellido de la persona que va dirigida la carta, ¿bien? Entonces vamos a ver aquí un poquito la estructura. Entonces, candidatura, déjame ver si pongo así, aquí al puesto de profesora, de contable, gerente comercial, publicista, abogada, ¿bien? Mira qué interesante. Me permito, y la carta de presentación generalmente es lo que está aquí, ¿sí? Cambia poquitas cosas. Me permito enviarlos esta carta de motivación adjunta a mi currículum vitae porque quisiera postular a la oferta, y ahí dices cuál es la oferta, y compartir con vosotros un poco más acerca de mi perfil. Bien, y aquí se sugiere reemplazar el acrónico por el nombre de la empresa a la cual está postulando. Aquí verás que está escrito el inicio de cada párrafo está un acrónico, ¿sí? Empresa. Mira, terminamos siempre con atentamente, ¿sí? Aquí es una manera para que puedas de repente, se necesita memorizar, qué sé yo, ¿no? De repente saber, por ejemplo, en DL, dependiendo del nivel que vas a hacer, tú tienes que saber redigir cartas. Entonces tienes que saber de memoria, ¿sí? La estructura. Entonces aquí es una buena sugestión para quien va a hacer exámenes ahí, para memorizar la estructura, ¿bien? Entonces empieza así la carta de presentación. En la búsqueda de nuevas oportunidades laborales que me permitan crecer como profesional y habiendo obtenido mi título y ahí se dice, un resumen de currículum. En la universidad tal, de país o ciudad tal, quisiera complementar mi carrera con una experiencia en el sector X, que me permita poner en práctica todo lo aprendido y continuar a evolucionar tanto profesional como personalmente. Mis experiencias profesionales, mis experiencias profesionales, mis proyectos personales y mis estudios en el extranjero me han permitido desarrollar conocimientos y ahí describe unos conocimientos, ¿bien? 3, 4, no más, los cuales considero útiles para llevar a cabo esta misión. Aquí parece una cosa, ¿no? Tan, 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 tan. Vamos a ver. Por ello quisiera poner mis conocimientos, mi motivación, mi mejor voluntad a vuestra disposición para poder involucrarme en el crecimiento de nuevos proyectos dentro de la empresa tal y poder trabajar junto a un nuevo equipo. ¿Consiguen escucharme bien? Que estoy aquí bajada. Responsable, dinámico, riguroso. Me gustaría poder unirme a vuestro equipo en este reto. Estaré encantado
de poner al servicio de la empresa tal y repite mis habilidades y experiencias al sector X. Si mi perfil puede ser útil para esta posición, no duden en ponerse en contacto conmigo. Para mí será todo un placer poder intercambiar más acerca de la empresa, la misión y las posibles oportunidades que puedan surgir. Atentamente, nombre y apellido. ¿Bien? O sea, básicamente hay 4 o 5 párrafos, una pequeña introducción, la estructura, las experiencias profesionales y también de conocimiento ahí, ¿no? Los estudios. Poner un poquito ahí la parte de motivación, conocimientos. Hace parte de la estructura poner estas cosas, ¿no? Algunas características, algunas palabras para describirte. Y por fin, esta parte final, ¿no? También es súper común. Atentamente, nombre y apellido. ¿De acuerdo? Yeah. Es eso. Entonces, estas son las características básicas de cada uno de estos documentos. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Hoy fue un poquito más técnico, ¿no? ¿Qué tal? En la internet. Hola, Fernando. ¿Qué tal? En la internet hay varios modelos, ¿bien? Que pueden practicar, que pueden aprender un poquito más del vocabulario, ¿sí? Y ver, por ejemplo, modelos de... Hola, buenas noches, Andrea. Puedes ver modelos de currículum de, no sé, si tú eres abogada, ver un modelo de currículum de abogado. Si eres periodista, ver un modelo de currículum de periodista, porque ahí también vas aprendiendo un poquito de vocabulario de las experiencias, los adjetivos y entrar en contacto también con las estructuras. ¿Bien? Es eso. ¿Qué tal? Muy difícil. Tranquilo. El currículum europeo es bastante completo. Habéis visto ahí que son unos 5 documentos, ¿no? El currículum vitae Europass es bastante largo, dependiendo de tu experiencia, ¿no? Se ha trabajado en varias empresas, es un puesto también más ejecutivo. Pero dependiendo de cuánto tiempo ya tienes de carrera y de las empresas que hayas trabajado, necesitas detallar bastante, ¿no? Las informaciones. Entonces va por lo menos a unas 4 o 5 páginas. Ahora, hoja de vida, como he dicho, no necesitas poner todos tus trabajos. Puedes seleccionar los trabajos, las experiencias laborales que están más relacionadas al puesto, a la oferta de trabajo que estás buscando. ¿Bien? De acuerdo. En el grupo de WhatsApp yo comparto todos estos modelos para que podáis practicar y después sacar las dudas. Bien, si alguien tiene alguna duda es solo preguntarme por allá. Y claro, por aquí, ¿no? Si alguien tiene alguna duda y quiere preguntarme. ¿Alguien tiene? Voy a dar unos segunditos. Mira, mi maquillaje ya está toda estropeada, ¿eh? He intentado hacer maquillaje por la mañana, desde las 7 de la mañana, ¿eh? Ya estoy. Bien. Nada más, chicas, ¿no? Pues entonces es eso. Abriré el grupo WhatsApp para hablar un poquito quien quiera y compartir todos estos documentos, ¿sí? Muchas gracias a todas que estuvieron presentes aquí. Te has retrasado. Qué mala onda. Vamos a ver si consigo salvar aquí. Y ahí vas a mi perfil dentro de unos 5 minutos más o menos. Y puedes ver después el vídeo. ¿Bien? Tengo dudas de las presentaciones después de la experiencia. No sé cómo escribir. Después de la experiencia profesional en el currículum. Explícame mejor. ¿O qué escribir
en las experiencias laborales o profesionales, como se dice, ¿no? Las dos. ¿Cuál es la duda específica? Esperar un poquito, ¿no? A ver si Inda escribe. Déjame poner aquí, mientras a ver si ella escribe alguna cosa. Aquí. Bueno, aquí tenemos de la experiencia profesional o laboral, ¿no? Tienes que decir que nos gustaría trabajar en la empresa, en la carta de presentación mismo. Ah, vale. Entendido. Creo que he entendido. Vamos a ver. Aquí, en mis experiencias profesionales. ¿Sí? Entonces, aquí tú tienes que poner cuáles son tus conocimientos o los conocimientos, ¿no? Que tienes a través de la profesión X, ¿sí? Por ejemplo, mis experiencias profesionales, mis proyectos personales y mis estudios en el extranjero me han permitido desarrollar conocimientos. Aquí, por ejemplo, si no estoy hablando de los estudios en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en trabajar en equipo, en preparar materiales exclusivos y personalizados a los alumnos, la formación en, no sé, coaching de idiomas para que pueda trabajar ahí los bloqueos emocionales de los alumnos para aprender un idioma, ¿sí? O sea, yo consigo poner aquí, porque si estoy hablando de estudios, puedo hablar, por ejemplo, de coaching de idiomas, que tengo esta formación que ayuda en los bloqueos emocionales de los alumnos, ¿no? Proyectos personales, de repente, por ejemplo, yo he hecho clases de flamenco. De repente se va a trabajar en una escuela que necesita una profesional que tenga conocimiento cultural. Entonces, la actividad personal como danza es súper útil porque tiene que ver ahí con la cultura, con el arte, ¿bien? Entonces, si tú eres una publicista, entonces puedes hablar de los periódicos que has trabajado, ¿bien? Los cursos, además de la graduación o posgrado, ¿no? Todas estas informaciones, ¿bien? Y aquí es practicar un poquito también. En la clase pasada hablamos sobre oferta de empleo. ¿Os acordáis? De InfoJobs. Si tú no has visto, de repente no sé si has conseguido ver toda. ¿Ves el directo, la clase que he hecho ayer? Que fue justamente sobre oferta de empleo, porque dentro de la oferta de empleo, las empresas describen cuáles son las características de aquel profesional. Por ejemplo, buscan una profesora de español. ¿Cuáles son las competencias que ellos necesitan de una profesional? Que sepa preparar las clases, que tenga experiencia en 10 años dando clases a los alumnos. O sea, va a describir todas las informaciones y dentro de estas informaciones puedes utilizar para hacer la carta de presentación, por ejemplo. Por eso que he empezado con la oferta, porque la oferta ya te da las palabras, el vocabulario, algunas frases hechas que puedes utilizar. Es claro que no vas a inventar, pero puedes buscar de las informaciones las que tienes y aprovecharlas. Es así que vas a aprender vocabulario de tu carrera, ¿sí? De tu trabajo. Bien, por ejemplo, una abogada que está buscando trabajar entonces en un despacho y tiene que enviar una carta de presentación. Como yo sugiero a esta alumna, vas a la oferta de empleo
buscando como si fuera un trabajo de abogada, va a tener todas las informaciones que la empresa necesita. Tú ves cuáles son las informaciones que tú las tienes y pones en la carta de presentación. ¿Entiendes? Es así que vas a hacer. A ver si consigo entrar aquí. En InfoJobs. Vamos a ver. ¿Qué haces, Edna? ¿Cuál es tu carrera? Voy a poner aquí una, ¿sí? Vendedora, por ejemplo. Vendedora, vamos a ver qué. Vendedora, general. Vamos a ver así. No sé si Edna es vendedora, ¿sí? Solo estoy dando un ejemplo. Mira, dependiente de tienda de productos químicos. Ah, no, químicos no. Vamos a ver aquí una cosa más. Aquí, vendedor de tienda, por ejemplo. Va a pedir aquí requisitos mínimos. Mira, capacidad de gestionar de manera autónoma una tienda, venta, caja, stocks, inventarios, cobros. Mira que aquí ya te da las características. Por ejemplo, yo no tengo la capacidad de trabajar en stock, pero tengo de ventas, de cajas y de cobros. Inventario yo también no tengo. Quita estas palabritas, utiliza las que tienes. Carácter extrovertido con clara proactividad hacia la venta, la gestión y la consecución de objetivos. Tienes estas características. Qué bien. Yo soy proactiva, pero yo no soy tan extrovertida. Entonces, no va a mentir, ¿sí? O no pone la información. Entonces, soy proactiva o tengo proactividad hacia la venta, ¿bien? Facilidad para comunicación y contacto con los clientes. Conocimientos de, aquí debe ser informática, ¿no? Salió mal. A nivel medio, mira, aquí ya tienes todas las informaciones. Y en la descripción también, mira, ¿qué necesita? El puesto implica la gestión integral, punto de venta con responsabilidad sobre venta y atención al cliente, seguimiento de presupuestos, control de stocks. Mira que todas las informaciones que tienen aquí, tienen arriba, de maneras diferentes. Aquí está un poquito más en frases, ¿no? Y aquí separados aquí por ideas. ¿Bien? Es eso. Entonces, todas las informaciones aquí, InfoJobs, para tratar ahí de vocabulario de trabajo, es el mejor, porque pueden poner cualquier... profe, yo no sé cómo dice mi profesión. Yo di ayer también en la clase cómo descubrir el nombre de tu profesión, ¿sí? Porque a veces cambia un poquito el nombre, ¿bien? Hay profesiones que no tienen un nombre, sino un verbo de lo que la persona hace también, ¿sí? ¿Más alguna duda? ¿Está claro? ¿O todavía hay alguna duda? He entendido, era esa misma la pregunta. La pregunta. Hoy estoy muy argentina, estoy azul argentino, mira. Me gusta, me encanta azul. ¿Qué más? ¿Cuál fue la información de quien estaba aquí, no? ¿Qué más te gustó del currículum? ¿Conocíais el currículum Europass, el currículum europeo? ¿Alguien ya había escuchado o utilizado? ¿O ni idea de qué era? Sí, bueno, entonces está claro, mejor. Y después podemos seguir en el grupo, hablando. Todos conocían el Europass, ¿sí? Y los corazones. Nadie me envía corazones. Es importante también. No conocía. Los europeos conocen un poquito más, ¿sí? Porque es más común para ellos. Pero aquí en Brasil, bueno, no tenemos nada. Es como si fuera a tener un currículum para Mercosur. Vamos a imaginar que tú puedes trabajar en Argentina,
o en Uruguay, o sea, todos los países ahí de Mercosur, tener un único currículum va a servir para todos los países. Bien. Leila también lo conocía. Bien. Entonces después, como práctica, profe, pero no tengo gana o no pienso trabajar en una empresa que use el español, ¿no? No tiene problema, practiques, ¿no? Practiques, ¿no? Importante. Andrea conocía. Bien. Creo que este sí es para la pregunta, ¿no? De conocer el currículum. Bien. Bueno, es eso entonces. Terminando aquí, yo voy a abrir el grupo. Esperar un poquito a ver si alguien quiere comunicarse, ¿no? Hablar alguna cosa, sacar alguna duda. Y después comparto entonces todos los modelos para que podáis ver más así de cerquita, ¿no? Y que podáis practicar, ¿vale? Muchas gracias. Me gustó un mogollón, como dicen los españoles. Un besito y mañana tenemos un directo con Ana Duraun. Vamos a hablar sobre menú ejecutivo. Ana es una experta en alimentos y ella va a hablar sobre algunos alimentos que los españoles consumen, pero de punto de vista de las vitaminas, de cómo los alimentos son buenos para la salud. Y yo hablaré sobre las cuestiones culturales, ¿no? O sea, cuál es la importancia de la comida cuando se habla de los negocios, porque los españoles le encantan hacer negocios delante de una buena tapa, de una buena tortilla, de una comida bien española, ¿bien? De nada, chicas, un besito y nos vemos mañana a la 1 de la tarde, ¿bien? Chao.